Ponernos de pie, Mateo capítulo 4. Esta cosa no quiere quedar. Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11. Y vamos a hacerlo de forma alternada. Vamos a hacerlo yo inicio el verso 1, ustedes el verso 2 y nos reunimos todos en el versículo número 11. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todos. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Van a tomar sus lugares. Existe en la Biblia una enseñanza o una revelación que nos muestre a nosotros como creyente la idea de Dios Madre. Pues para los adeptos de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, sí lo creen. Y su argumento, entre comillas, para explicar que la Biblia habla de la existencia de un Dios Madre es más o menos la siguiente. Ellos dicen que nosotros le llamamos a Dios Padre, porque Jesús en el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Luego entonces, si Él es Padre, nosotros somos hijos de Dios. Y por lo tanto, somos una familia. Y si existe una familia, necesariamente en su lógica, pues también debe existir una madre. Porque en la misma creación, Dios ha revelado esto. Porque si miramos a nuestro derredor, nos daremos cuenta que todas las criaturas del mundo llegan a esta tierra a través de una madre. Y si Dios es nuestro Padre en el cielo, por tanto, debemos tener una madre en el cielo. Porque una familia digna que se digne de tal, debe estar compuesta por un padre, por una madre y por hijos que a la vez somos hermanos. Pero ¿dónde sacan ellos la idea de la madre? Ellos acuden a la Escritura, específicamente a Gálatas capítulo 4, verso 26, que dice así: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Entonces, allí tenemos nosotros la prueba, dicen ellos, irrefutable de que hay una madre en el cielo. Por lo tanto, tenemos un Padre y una Madre celestial. Y la fe en ambos es lo que nos da vida eterna. La Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial,
Es una secta herética coreana con presencia mundial, incluyendo nuestro México querido. Pero, ¿en qué me baso yo para definirlos como una secta herética? Porque eso no es políticamente correcto. Primero, son una secta porque toman elementos del cristianismo histórico como la escritura, el lenguaje cristiano, la historia y otros elementos, pero no se identifican con ese cristianismo histórico de más de 21 siglos de existencia. Es decir, ellos se sienten apartes o separados. Segundo, ¿por qué digo que son herejes? Porque corrompen la verdad de Dios. Con la muerte del último apóstol Juan, quedó cerrada la revelación de Dios a la humanidad. Luego de eso, la iglesia de los primeros años se dio a la tarea de organizar doctrinal y teológicamente la enseñanza de Jesús. Es decir, tenía que dejar en claro qué es lo que creemos, basándose en la sola escritura que ya tenían, es decir, el Antiguo Testamento, así como escritos que circulaban dentro de las iglesias, como los evangelios, las cartas de Pedro, las cartas de Juan y las cartas de Pablo. Para eso se llevaron a cabo concilios o reuniones de trabajo donde, bajo la asistencia del Espíritu Santo, esclarecían y se establecían los dogmas de nuestra fe, como Jesús y sus enseñanzas, su naturaleza divina y humana, su muerte sustitutoria en la cruz, la resurrección, el cielo, la iglesia, la Trinidad de Dios y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Fueron años duros de decisión y de arduo trabajo teológico y espiritual para que usted y yo como creyentes tengamos certeza, seguridad de que creemos lo correcto. Todo lo que surja después de ese arduo trabajo en donde Dios intervino, todo lo que surja después de eso debe ser considerado una herejía. ¿Pero qué es una herejía? Es una idea falsa, errada, fantasiosa, equivocada, contraria a la fe verdadera. Por eso, la enseñanza de que existe una Dios Madre, que surgió en los años 80 del siglo pasado, fuera de todo concilio eclesiástico mundial, no puede ser aceptada ni ser considerada una verdad para la cristiandad en general. Allá ellos si quieren creer esa tontería. Pero alguien dirá, pero utilizar la Biblia para justificar su creencia. Sí, utilizaron la Biblia, pero fuera de su contexto y con una pésima sintaxis. Jesús fue llevado al desierto, a un lugar en donde el diablo quiere, dice el verso 1 del Nuevo Testamento, Nueva Vida, hacerlo pecar. Esto es llevarlo en contra de la voluntad de Dios. Y el diablo utilizará la persuasión, es decir, insistirá para inducir a Jesús a desviarse en el camino. Apelará en tres áreas importantes de la vida de Cristo y de nosotros, porque Jesús está ahí representándonos, pero Jesús nos mostrará a través de su ejemplo que es posible no caer en esos errores ni en la mentira del pecado. ¿Cómo lo hará? O más bien, ¿con qué lo hará Jesús? Con la sola Escritura. Porque la sola Escritura contrarresta los ataques del diablo. Y cada uno de nosotros debiéramos considerar que lo que tenemos en nuestras manos no es un simple libro devocional, sino la verdad divinamente inspirada. Si nosotros
Nos apartamos de la verdad de la Escritura. Somos víctimas potenciales de ser engañados como aquellos que creen que es posible la existencia de una Dios madre. Pero vamos al pasaje y vamos a revisar cómo es que Jesús corrige al diablo a través de la Escritura en tres áreas importantes de la vida. La primera, Jesús corrige al diablo en los asuntos de la carne. Versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. En este momento de la vida terrenal de Jesús, generalmente suele verse desde una perspectiva diferente, es decir, desde la perspectiva del diablo y a Jesús como alguien que se defiende de él. Yo no quiero faltarle al respeto al pasaje, pero quiero colocarnos de un enfoque diferente, es decir, ver el mismo pasaje, pero desde un lugar diferente y no ver a Jesús como la víctima de un ataque del diablo, sino más bien ver a Jesús corrigiendo al diablo. Y aquí quiero detenerme a hacer una interesante precisión y aclarar algunas dudas al respecto. El diablo puede ser corregido, es decir, ¿es factible que el diablo pueda cambiar? Esto lo digo porque la corrección tiene como propósito modificar la conducta de alguien o las ideas de alguien con la finalidad de eliminar fallas o errores. Pero conociendo al diablo, de entrada les digo que esto es imposible cambiarlo porque él es la maldad por naturaleza. Él conoce la Escritura mejor que nosotros y además sabe utilizarla, pero lo que es un misterio que habría que dilucidar o que la gente sabionda pueda aclarar es saber si él sabe utilizarla correctamente o solamente sabe utilizarla tendenciosa y mañosamente o de ambas maneras. Lo que sí es cierto es que el diablo utiliza la Biblia para conseguir fines perversos. Pero el que el diablo utilice mal la Biblia no transgrede la infalibilidad de esta. ¿Por qué? Porque la Biblia es de inspiración divina. ¿Quién dice esto? Pablo a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 3, verso 16. El mensajero es falible, uno es falible, pero la palabra es verdad. El punto es que el diablo no puede ser reformado mediante la corrección, es incorregible. Pero el momento que vemos aquí, vemos cómo el diablo incita al ser humano, sembrando en su mente pensamientos del error para que se aleje del camino preciso, como ocurrió con la mujer en el huerto del Edén, cuando astutamente el diablo, sabiendo lo que Dios ya había dicho, su palabra al hombre y a la mujer, les pregunta para saber qué tanto entendieron los dos cabezones. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis capítulo 3, versículo 1. Y todos sabemos que la respuesta de la mujer fue mala, porque no solo dijo lo que Dios les había indicado, sino que además le añadió al mandamiento, lo cual dio pauta para que penetrara el error y la mentira, trayendo consecuencias funestas para todos nosotros. Jesús, ya dije, está en el desierto y está solo y está en un estado de vulnerabilidad que el diablo quiere aprovechar. Dice el relato, han transcurrido 40 días con sus 40 noches en completo ayuno, versículo 2. Y como es natural, dice el verso 2, tuvo hambrita, es decir, sus tripas le decían, danos de comer. Jesús tuvo hambre en la carne. Jesús no era puro espíritu, sino que él era también plenamente hombre, persona, como usted, como yo, como todos. Y sabemos que la falta de alimento hace estragos en todos, como los hace en Jesús. Dicen los expertos que la inmensa mayoría de nosotros
nunca hemos experimentado la verdadera hambre. Cuando una persona, ya sea de manera voluntaria como en el caso de Jesús, o involuntaria porque el alimento no llega, llegan a experimentar hambre y su cuerpo literalmente comienza a morir. Y eso genera una sensación desesperante, capaz de llevar a alguien a hacer cualquier cosa con tal de comer. Jesús está ahí, frente al mismo diablo, no ante un espíritu menor, no ante una chichincle de diablo, sino enfrentándose al mismo Satanás. Y es un momento difícil, pero ¿cómo lo hace Jesús? De carne y hueso. Y el diablo sabe que Jesús tiene hambre, y entonces le hace una tentadora sugerencia. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 3. La expresión, si eres hijo de Dios, no es un reconocimiento tácito del diablo a Cristo, sino que es una burla, diciendo, a ver, si tú eres hijo de Dios, si en verdad eres quien dices que eres, pruébalo, convirtiendo estas piedras en pan. Lo que hace el diablo es tentar a Jesús, le pica la cresta, como decimos coloquialmente, para ver si Jesús muerde el anzuelo. Martin McFly era un joven tranquilo en la película de Volver al Futuro, pero perdía la sensatez cuando era retado o probado si le decían gallina. Eres un gallina, Martin McFly, y él olvidaba todo por probar que no era una gallina. El diablo utiliza esa estrategia con nosotros también. Asusa a Jesús de que haga alarde de su poder como hijo de Dios y obre un acto milagroso de convertir las piedras en sabroso pan de la esperanza. Un ojo de pancha, una concha de chocolate, una chilindrina, un chino, un ojo de buey, en lo que usted quiera, y así suplir su necesidad inmediata. Pero ¿cómo, de dónde se le ocurre al diablo semejante manera de tentar a Jesús? Pues de su cabeza, porque así debe ser. ¿Qué nos dice la lógica? Que si tengo hambre debo comer, que si tengo sueño debo dormir, que si estoy cansado debo descansar. Es decir, darle a nuestro cuerpo, darle a nuestra carne lo que nos está pidiendo. Pero Jesús, bueno, algunos lo llevan a otro extremo, porque si el cuerpo les pide baile, como a César en la canción de 31 minutos, si a otro les pide alcohol, también se los dan, y si a otro le pide sexo, y si a otro le pide droga, pues se lo dan. Pero Jesús va a corregir al diablo mediante un contraargumento poderoso, la palabra dicha por Dios. Verso 4 dice, escrito está. Jesús no cae en el juego de lo que sus sentidos le dicen. Recuerden ustedes que René Descartes, un filósofo del siglo XVI, XVII, por ahí, dijo que nuestros sentidos nos engañan. A veces nosotros ponemos tanto peso a nuestros sentidos diciendo, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo escuché, y etc. Pero él decía algo muy interesante, esos sentidos pueden engañarnos. Y Jesús no le hace caso a sus sentidos, y menos a otros que le sugieran. Él se ampara en algo más firme, en algo más veraz y algo más confiable, la palabra de Dios. Citando Deuteronomio 8, versículo 3, cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como individuos tenemos necesidades físicas apremiantes que queremos y debemos cubrir. Y a veces, en aras de suplirlas, hacemos cualquier cosa, como lo que les mencioné al principio. La gente tiene necesidad de seguridad física en su integridad, en su casa, en su familia, en su persona. Y si me la da un narcotraficante,
pues bienvenido, sin considerar las implicaciones que eso signifique. Lo mismo sucede, hermanos, en el ámbito espiritual. Muchas veces en el afán de suplir una necesidad física de la carne y del mundo, somos capaces de vender nuestra fe y nuestra espiritualidad. ¿Pero qué creen? Nosotros no solo somos este cuerpazo de nervios que somos, sino que tenemos otras necesidades apremiantes también que cubrir. ¿Cuáles? Las del alma, las del espíritu. Y claro, eso no se llena con comida, con ropa, con cosas o con dinero. Jesús hace referencia a un momento de la historia de Israel, cuando toda una generación vagaba durante 40 años en el desierto a causa de su pecado. Pero cuando terminó su peregrinaje, Dios habló con ellos y les dijo que Él estuvo esos 40 años sosteniéndoles, dándoles qué comer y dándoles qué vestir, y que no les faltó nada, que Él suplió todo lo que hacía falta, demostrando que Él es el todo suficiente para nuestra vida. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Él dice: las aves de los cielos no siembran ni ciegan, no obstante comen todos los días. Ustedes han visto esos pajaritos criollos que brincan, están gordos y panzones, están bien dados, dan ganas de pelarlos y rellenarlos de, no sé, de carne molida, de algo, porque se ven bien sabrosos. Un gato se lame los bigotes porque están bien cebados. Y dice que las flores del campo, que se visten con una majestuosidad que ya hubiera deseado el rey Salomón, Dios las viste todos los días de una manera esplendorosa. Pero en la tarde, cuando el sol baja y cuando todo empieza a oscurecer, muchas de esas flores se secan, se marchitan, y dice, son echadas hacia el fuego. Y Jesús dice, si Dios hace eso con algo que para Él es importante, ¿no hará lo mismo por alguien que es más importante que las aves de los cielos y las flores del campo? Hermanos, con Él lo tenemos todo. De ahí que el ser humano también tiene que ocuparse por suplir su hambre espiritual con lo que Dios le da, que es su palabra. Como dice el profeta Jeremías, abriré mi boca y tú me saciarás de ella. Por ignorancia, por indolencia o por la razón que sea, le hacemos caso al diablo y minimizamos o trivializamos el valor de la Escritura. Yo puedo entender que un pagano, que un no creyente diga, yo no voy a regir mi vida por lo que dice un libro. Error, porque la Biblia no es un simple libro, contiene el poder de lo que Dios ha dicho. Dios creó todo de la nada. ¿Se han sentado alguna vez a reflexionar en esos momentos, usted ahí en su cama viéndose el zapato, así como diciendo, ya tiene un hoyo, o viéndose el pie, ya tengo un juanete, o viéndose las uñas que largas están y que tiene ahí tierrita, o tal vez está rascando el coco, pero a la vez su mente viaja y dice, ¿de dónde surgió todo? De la nada. Surgió de la nada. Pero Dios creó de la nada todo lo que conocemos. ¿Y cómo lo hizo? Por el puro poder de su palabra. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha. A eso, hermanos, se le llama el poder creativo de Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Como aquel centurión que fue a interceder por su siervo enfermo y que le dijo, sana, y Jesús dijo, ahorita no puedo, y el centurión le dijo, no importa, con tu sola palabra dicha, mi siervo será sanado. Hermanos, nosotros vivimos afanados por satisfacer el hambre de nuestra carne, pero vivimos famélicamente en el alma por hacerle caso al diablo, que nos enseña
que solo hay que satisfacer la necesidad de la carne y no la del espíritu. Dios también nos ha dado para tener un espíritu sano, fuerte y satisfecho, además del cuerpo. Jesús lo dice, y yo le creo a Jesús. Segunda cosa, Jesús no solo corrige al diablo en los asuntos de la carne, también lo corrige en los asuntos de la mente. Versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El segundo ataque del diablo es que lleva a Jesús a Jerusalén, al templo, a la parte más alta, dice Mateo, al pináculo del templo, unos 22 metros arriba. Si a usted esto se le hace alto, imagínense 22 metros hacia arriba. ¿Con qué intención? Con la intención de hacer pecar a Jesús. Solo que esta vez, arteramente, Satanás usará la escritura a su favor. Comienza diciéndole otra vez, si en verdad eres hijo de Dios, nuevamente picándole la cresta a Jesús. Si en verdad eres quien dices ser, verso 6, échate abajo. ¿Qué le está pidiendo el diablo? Que fuerce una crisis, que deliberadamente se ponga en peligro y a la vez invoque la ayuda de Dios, reclamando alguna promesa contenida en el Salmo 91, versículos 11 y 12, que dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 6. Suena razonable. Si uno como creyente está en crisis, es más, enseñamos eso, acuda a Dios en busca de ayuda, y éste responderá, máxime si Él ha prometido en su palabra ayudarnos. ¿Qué dice Hebreos? Acercémonos pues al trono de la gracia para que hallemos el auxilio y el oportuno socorro. El problema, mis hermanos, es que el diablo está haciendo un mal uso de las promesas de Dios. En el argot del análisis bíblico, lo que acaba de hacer el diablo se le denomina eisegesis, así, eisegesis. ¿Y qué es la eisegesis? Una mala manera de interpretar la escritura, con prejuicio y amañado para confirmar cualquier idea que a usted se le ocurra y que tenga poco o nada que ver con la intención original del texto. Por ejemplo, lo que les acabo de mencionar, la enseñanza del Dios Madre. Ellos utilizaron Gálatas, donde Pablo habla de la Jerusalén como madre de todos los creyentes, pero la sacó de contexto, porque antes de eso, Pablo dice que él está haciendo una alegoría, es decir, está hablando de forma metafórica y está haciendo un análisis de la historia de Israel, en donde habla del antiguo pacto y del nuevo pacto, y utiliza la figura de Jerusalén como la madre para que la gente pueda entender pedagógicamente más claro lo que quiere explicar. Pero cuando la gente es torpe, pero aparte necia y obstinada, ellos agarran los textos de la Biblia y dicen, yo quiero probar que los cristianos pueden ser poseídos por demonios, por espíritus inmundos. Yo quiero probar que la Biblia habla de platillos voladores. Yo quiero probar que Pablo era machista. Yo quiero probar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el error. Que primero tienen una idea en su cabezota hueca y luego van en la Biblia y dicen, a ver, ¿qué pasajes se me pueden acomodar y ajustar para que entonces yo pueda justificar mi explicación y la locura de mi mente? Pero ¿qué creen? Así no se lee la Biblia. Así no se lee la Escritura. No, hermanos. Nosotros no debemos sacar de ese contexto. Es una forma en la que los grupos sectarios interpretan, entre comillas, la Escritura. Y lamentablemente por flojera, porque creo que hay otros
argumentos para explicarlo, pero a veces es por flojera. Muchos creyentes verdaderos. No existe, hermanos, la libre interpretación de la Biblia. Esa es una idea del diablo. Lo que existe es el libre análisis del texto. Yo tengo la libertad de acercarme al texto antes de saber qué dice el texto, despojado de toda idea preconcebida y tratar de descubrir qué me quiere decir a mí. Y a veces la Biblia dirá cosas que me gustan y me agradan, pero a veces también dirá cosas que me confrontan o me reprenden, que no me agradan. Por eso, hermanos, la Iglesia Católica Romana, para evitar que la enseñanza se pervirtiera, ellos crearon el magisterio, una especie de policía espiritual para vigilar que la enseñanza de la Biblia no se corrompiera. El problema con ellos es que llegó a tal punto su magisterio, que ahora el magisterio está por encima de la Biblia en ese afán de quererla proteger. Pero para nosotros los evangélicos, la sola escritura, la Biblia, es vital, porque reconocemos que es palabra de Dios. A mí me importa más lo que dice Dios en su palabra que lo que pueda decir inclusive el mejor de los predicadores, el más carismático de los líderes, o cualquier libro que se escriba relacionado a la Biblia. Porque nosotros, hermanos, y yo quiero que usted lo sepa, nosotros los cristianos evangélicos, bautistas, somos sola escritura. ¿Pero qué significa sola escritura? Que consideramos a la Biblia como infalible y suficiente, palabra de Dios, que busca introducirnos en el corazón y la mente de Dios para poder hacer su voluntad. Nosotros no somos prima escritura, es decir, porque hay quienes dicen, no, bueno, la Biblia tiene la enseñanza de Dios, pero también tiene otras cosas. No, nosotros somos sola escritura. Pero tampoco caigamos en un error muy común por algunos cristianos que se llama soloísmo bíblico. Yo no necesito nada más que la Biblia. Eso es biblismo. Tenemos que hacer uso de herramientas e instrumentos para poder extraer de la Biblia todo su jugo, todo su contenido, la mayor cantidad de enseñanza que podamos obtener. Como por ejemplo, la historia. Tenemos que conocer la historia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y de qué manera? Tenemos que utilizar la antropología porque habla de nosotros los seres humanos. Tenemos que utilizar la hermenéutica, que es la ciencia y el arte de la interpretación de los textos. Tenemos que inclusive revisar la historia del cristianismo acerca de las tradiciones para saber y conocer todas esas cosas. Pero todas esas cosas, mis hermanos, son siervas de la sola escritura. ¿Y qué obtenemos de todo esto? Una buena exégesis. Una buena exégesis. ¿Qué le gusta a usted comer? ¿Qué le gusta a usted beber? Piénselo en este momento. Diga usted, ay, ahorita se me antoja, saliendo, yo quiero comer, no sé, unos camarones con un arroz blanco, amarillito, como usted lo quiera. No, yo quiero comer una buena carne, o a lo mejor usted es vegano o de esas cosas raras. No, yo quiero un nopal bien frito, y lo que usted diga, así bien se me antoja, una coca bien fría divina. O un jarrito, lo que le guste, menos tonalla, porque eso aparte de corriente es bastante mal. Entonces, ¿cómo se siente usted cuando prueba eso que le gusta? La vida vale la pena. Vivir para llegar hasta este momento ha valido. Bueno, así se siente, hermanos, cuando uno escucha a alguien haciendo una buena exégesis de la Biblia. Uno dice, ay, vale la pena escuchar a esta persona, el calor, el bochorno, ya me apretaron los zapatos, ya traigo la faja ahí toda enterrada en las costillas, ya se me corrió el maquillaje.
maquillaje, no sé si dejé la luz prendida, pero escuchar a alguien exponer una buena exégesis da satisfacción. La exégesis es contrario a lo que hace el diablo, de malutilizar la escritura, malinterpretarla para convencer a Jesús de que actúe fuera del plan de Dios. ¿Pero qué creen? Jesús no cae en el engaño, porque Él conoce la correcta manera de interpretar y aplicar la enseñanza. Y le contesta sabiamente con Deuteronomio 6:16, escrito está también. Es decir, vamos a hacer un comparativo de lo que tú me estás diciendo, mal dicho, fuera de contexto, prejuiciado, con algo que está bien dicho. No tentarás al Señor tu Dios. No es un contraversículo, es ver el contexto. Dios en ninguna parte de la Biblia nos prometió que todos los días de nuestra vida serían soleados. Tampoco nos prometió que no derramaríamos lágrimas en nuestra vida. Es más, Jesús dijo que sería difícil nuestra estancia. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Ninguna parte. Entonces, esa idea de que de pronto en la Biblia tenemos que sacar todo lo bonito, todo lo bello, todo lo extraordinario, es un error. Dice un hermano, un teólogo de Chihuahua, decía, el problema con las mega iglesias, si le podemos llamar problema, es que todo es bonito. Todo es bonito. Todo está bien. Tu vida está resuelta en Jesús. Tú no vas a sufrir tentaciones, no vas a tener pruebas, no vas a tener aflicciones, no vas a pasar por momentos, ni por valles, ni por sombras. Todo está bien, porque Jesús está a tu servicio. Pero Jesús dice algo distinto: no tentarás al Señor tu Dios. Y de ahí que la gente dice, yo me voy a casar con este o con esta, al fin Dios me va a bendecir. No, es que voy a emprender este negocio, o voy a emprender esta aventura, y si no sale, pues ay, Dios dirá. No, una mala interpretación de la Escritura puede hacer que suceda una desgracia, como en el caso de la mujer, cuando le dijeron, porque Dios ha dicho que de ningún árbol del huerto podáis comer, y como la muy lista no lo entendió y le añadió, le trajo desgracia. Pero una sabia forma de entenderla evita las desgracias. Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y cuando se refiere a escritura se refería al Tanaj, a los evangelios y algunas de sus cartas que ya circulaban ahí. Y sirve, dice, para corregir. ¿Qué corrige la escritura? Nuestra manera de pensar. Nosotros debemos acercarnos a la Biblia no solo para leerla de forma mecánica, es introducirnos en el seno de la palabra y bajo la asistencia del Espíritu entender la verdad de Dios, y tal vez vamos a encontrar cosas que no nos gusten, cosas que no nos agraden, cosas que nos incomoden. Muchos fracasos en la vida cristiana se evitarían si leyeran y estudiaran la Escritura con seriedad y no de manera tendenciosa, a que diga lo que yo quiero en vez de aceptar lo que dice. El diablo nos convence en la mente, no porque pueda leer nuestros pensamientos, pero sí puede darnos ideas para que nos aventemos. Al fin somos hijos de Dios. ¿Qué nos puede pasar? Con la falsa idea de que Dios nos evitará malas consecuencias. ¿Saben? Es mejor hacerle caso a Dios que a lo que pensamos. Así lo hizo Jesús, y yo le creo a Jesús. Tercero, la tercera cosa en donde Jesús corrige al diablo, lo corrige en los asuntos del corazón. Versículo 10, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Como una medida desesperada, el diablo va con Jesús a la cima de un monte alto. Verso 8 dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Pues debió haber sido un monte muy alto, oiga, como para ver todos los reinos. Y si acaso vio los de un lado, no vio los de atrás. Porque si la tierra es redonda, por muy alto que fuera el monte, pues nada más iba a ver la mitad de los reinos.
Luego, no lo tomemos de forma literal. Lo que realmente hizo el diablo fue darle una representación visionaria a Jesús de los reinos del mundo. Se los mostró y se los ofreció diciendo: todo esto te daré si postrado me adoras. Versículo 1. Es un ofrecimiento tentador, pero condicionado. No es gratuito. No es como la pensión que les dan a algunos. No se las dan porque ustedes sean guapos o porque realmente les importe su vejez, sino están comprando un voto. El diablo hace lo mismo. Te ofrezco los reinos del mundo si postrado me adoras. Pero ¿cómo es que Satanás puede ofrecerle a Jesús lo que él puede tener por sí mismo? Satanás es el príncipe de este mundo. Así lo reveló Jesús en Juan 13:31. Por lo tanto, está en la condición de poder ofrecerlos. Pero Jesús podría tomarlos sin la necesidad de la anuencia del diablo. Pero Jesús sabe que esa no es su misión. Al menos no de la manera en como el diablo quiere dárseles. Jesús quiere reinar en nuestros corazones. Es más, los dispensacionalistas dicen que Jesús reinará durante 1000 años. Yo no creo eso, pero tomando la idea de que Jesús quiere reinar, Él quiere tomar los reinos del mundo, pero no de la manera en como el diablo se los está ofreciendo. El diablo le pide a Jesús que tome un atajo y evitarse el camino de la cruz. Apela a la codicia del corazón y la disfraza de logro y de prosperidad. Hermanos, no es malo querer tener algo y tener más. El problema es cuando eso se convierte en una finalidad de mi vida y no en un medio. El diablo toca el corazón. Y acuérdense que el corazón nuestro es engañoso, es tendencioso e irremediablemente pecador. Pero es una parte muy sensible y a veces quiere más y más y más. Es como la mujer samaritana. Ella iba por el sexto marido. ¿Era acaso una mujer casquivana? No, eso sería una descripción superficial. Ella era una mujer que amaba y buscaba el amor. Y si uno no se lo dio, lo buscaba en otro. Y si el segundo no se lo dio, lo buscó en un tercero, en un cuarto, en un quinto y en un sexto. Y aún ese sexto tampoco era el que llenaba su corazón, porque el corazón nuestro es engañoso, es ambicioso y cada vez quiere más y más y más. Y yo digo, hermanos, yo no estoy hablando de que debamos ser austeros, como lo dice el masón que nos gobierna, grado 15, de que debemos conformarnos con un par de zapatos. No, hermanos. Se trata de no vender nuestro corazón a las cosas del mundo, porque éstas se corrompen y se echan a perder. Lo mejor que podemos hacer nosotros es darle el corazón a Dios, dice Jesús en Mateo 6, del 19 al 21. Lo que el mundo les puede ofrecer para satisfacer el corazón, comparado con lo que Cristo nos da, es poco, por no decir nada. Dice Juan en su primera carta: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero ¿cómo responde Jesús? Magistralmente al diablo, nuevamente citando lo ya escrito, Deuteronomio 6:3, y refuta la oferta del diablo. Vete, Satanás, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Saben qué es esto? Una declaración de fidelidad a Dios. El creyente promedio batalla con hacer la voluntad de Dios y vive como si fuera la cosa más complicada del mundo, hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué creen? No es tan complicado. Y no es tan complicado. Si yo le pido a un no creyente que haga la voluntad de Dios, no podrá hacerlo. No tiene cómo hacerlo. Pero si Dios me pide a mí hacer su voluntad, para mí es menos complicado que aquel. ¿Por qué? Porque Dios me ha dejado una guía infalible, su palabra, y es a través de ella en como nosotros
podemos hacer su voluntad. Y ya lo vimos ahí. El diablo viene y tienta a Jesús. Y Jesús no luchó en su mente, lo acepto, no lo acepto, ay mira, ahí está Dubái, mira, ahí está Inglaterra. No. Él de entrada conocía la voluntad de Dios a través de la Escritura. Y estaba en un momento decisivo porque había alguien que le ofrecía muchas cosas, siempre y cuando inclinara su corazón y su adoración a quien le daba esas cosas. Jesús no se deja llevar por corazonadas, ni se deshace en pensar, ¿qué haré? Yo como pastor a lo largo de todos estos años, la pregunta más recurrente que me encuentro de muchos de ustedes es, ¿qué hago? Y a veces la respuesta allí está frente a sus propios ojos. Pero le hacen caso más a su corazón y a sus sentimientos en lugar de obedecer lo que Dios ya dijo que hiciera. Por ejemplo, ¿qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen costumbre. ¿Por qué algunos no se congregan? Porque se dejan llevar por sus corazones. ¿Saben que deben hacerlo? Sí, pero deciden hacerle caso a su corazón engañoso y optan por lo más fácil. Se dejan llevar por lo que piensan y por lo que sienten. Y entonces se autoengañan, queriendo engañar a los demás. No, es que tengo muchas cosas que hacer. No, es el único día que tengo para lavar. No, es el único día que tengo para hacer la despensa. No, es el único día del que puedo ir a donar sangre. ¿De veras? ¿Es el único día que tienes? Más bien tienes una gran desorganización. Yo no creo en la iglesia, dijo Westcott, un creador colombiano de contenido en internet. Y siguió diciendo, yo no creo en la Biblia, yo no creo en las religiones, yo creo que ser una buena persona. Y el día que yo me muera y existe un cielo, y si Dios me llega a juzgar a mí por no ser un creyente y no me acredita lo buena persona que soy, no es un Dios al cual yo quiera alabar. Y prefiero ir al infierno, porque para mí es mejor ser una buena persona. Él prefiere creer esta frase barata de las redes sociales que dicen, la mejor religión es ser una buena persona. Yo tendría mucho que decir de estas desafortunadas palabras, además de que está mal dicho. Pero sobresale siempre el yo en todo su discurso. Yo no creo, yo esto, yo aquello. Pero él prefiere seguir sus corazonadas y perderse a abrirse a Dios y su voluntad. Vean lo que se atreve a decir, yo prefiero irme al infierno. Diría una sacerdote, chamaco, baboso, no sabe lo que estás diciendo. No sabes lo que estás pidiendo. Porque si bien es cierto que hay mucha controversia en cuanto a qué es el infierno, lo que sí es cierto es que no es un lugar de gozo y alegría. Yo me inclino más a pensar que el infierno es la ausencia completa de Dios. Es la ausencia, es el vacío de todo bien y de toda bondad. Es un lugar oscuro, sin esperanza y sin propósito y sin razón de ser. Y si este mundo, hermanos, a veces se parece al infierno, según esta descripción, imagínense vivir la eternidad allí. ¿Y todo por qué? Todo porque yo no creo en mi corazón que así sean las cosas. ¿De dónde saca esas ideas? De su corazón. Y lo quiere creer. Pero Jesús nos enseña que la mejor forma de fundamentar una fe que salva y que triunfa es aquella que es depositada en la palabra de Dios, en lo que Él dice. Y Jesús lo hace, y yo le creo a Jesús. Una vez que el diablo vio que era imposible hacer pecar a Jesús, dice verso 11, le dijo, por un tiempo, porque el diablo será un dolor de cabeza constante, si seguimos el ejemplo de Jesús. Una vez que se alejó el enemigo de Jesús, dice ahí que Jesús disfrutó de una deliciosa comida y de un gran descanso por el Padre. ¿Dónde dice eso? En el verso 11. Porque dice, vinieron ángeles y le servían. O sea, valía la pena mantenerse firme y esperar. Porque vinieron ángeles
Él es el Rey. Caer en las garras del error y la mentira es mucho más que estar equivocado en una enseñanza. Es caer en las garras del diablo, es hacer su voluntad, es vivir en la oscuridad, es vivir alejado de las bendiciones del cielo. Pero nosotros los cristianos evangélicos, reitero, contamos con un don extraordinario que vale mucho más que cualquier cosa, porque es invaluable, es un tesoro, la palabra de Dios. Su costo es incalculable, pero para nosotros está en la libertad de poder tenerlo. La voz del Dios del universo está grabada en símbolos que llamamos letra y que podemos leer y que podemos entender. El lenguaje del cielo se hizo en nosotros para que no fallemos, para que no erremos, para que no fracasemos. Y no hay necesidad de andarle buscando 3 pies al gato, que si Dios madre, que si Dios primo, que si Dios tía. No tenemos que añadirle ni quitarle nada. Todo está aquí, todo está aquí. Y Jesús es la revelación última y máxima de la Biblia para que nosotros vivamos una fe vencedora. ¿Cómo es esto? Yo veo que Jesús así le hizo y yo le creo a Jesús. Yo espero que usted también. Vamos a ver para terminar. Señor Dios, yo te agradezco en esta hora por el don maravilloso de tu palabra y de la libertad que tenemos, oh Dios, de poder leerla, de poder estudiar, de poder exponerla y de poder compartirla. Señor, te pedimos que nos guardes del error, pero tú no lo harás de manera mágica, sino lo harás, Señor, en la medida que nosotros nos alleguemos y refugiemos en lo que tú ya has dicho en relación de todos los aspectos de la vida, en los asuntos de la carne, en los asuntos de la mente, en los asuntos del corazón. Permite, oh Dios, y guarda a mis hermanos de la falsa enseñanza, guárdalos del error, de la mentira, del ataque del diablo, Señor, y que ellos con prestancia y sabiduría, con inteligencia y sencillez de corazón, se puedan siempre, Dios, respaldar y proteger con la espada de la Biblia, la cual, Dios, es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Te bendecimos, Señor, en esta hora y te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús nuestro Señor.